Hemos tratado en la primera parte de, por una parte, decir el don que sigue siendo ofrecido. Es decir, que el don que Dios nos ofrece de participar de su misma vida de comunión es una iniciativa divina no interrumpida. Más aún, cuando este mismo don, como comentábamos al principio, ha sido apuñado, apropiado y se produce una herida, en realidad esa herida lleva la marca de la división entre libertad por un lado y amor por otro. Este deseo de Dios de seguir comunicando su gracia para que el don que nos es ofrecido pueda llevarse a su plenitud, no solo no se interrumpe, sino que adquiere una experiencia nueva, una manifestación nueva, mejor dicho, que es la encarnación del Hijo, la redención que se realiza a través del sacrificio del Hijo. Y más aún, el primer aliento, el aliento que había recibido el barro para ser persona, hombre y mujer, persona, a imagen y semejanza de Dios mismo, no solamente no se interrumpe, sino que se renueva con un nuevo aliento, con la efusión del Espíritu Santo. Con lo cual, vivimos como una nueva creación, ¿no? Una nueva creación que tiene solo 2000 años de historia. Porque esta aventura de lo humano es una aventura de miles de años. Esta aventura de la creación es una aventura de millones de años. La perspectiva de la nueva creación es solo de 2000 años. Es verdad que nuestra esperanza de vida es la que es, ¿no? Pero no, si queremos vivir lo que significa ser persona, que nos vincula a aquellos a quienes debemos la vida y que nos vincula a aquellos que recibirán la vida a través nuestro, la vida en todo el sentido más pleno, en todas sus dimensiones, podemos vivir el momento, incluso en medio de sus turbulencias, con una esperanza grande, imprescindible, por otra parte, para abordar los desafíos y vivir la propia existencia con lo que tiene de ser un combate espiritual, ¿no? Como dice San Pablo, un verdadero combate espiritual. Decíamos, ¿no?, que la afirmación del humanismo nos lleva a una crisis del humanismo. La era del humanismo está terminada, dicen algunos. La ingeniería genética ha de desplegar un efectivo, aunque sea discutible, plan de domesticación y cría de los seres humanos, dice Sloterdijk, este filósofo alemán contemporáneo. Este, con otros autores, critica la falsedad de la división, dice él, entre cuerpo y alma, espíritu y materia, sujeto y objeto, libertad y mecanismos. Reclama una revisión, dice él, genético-técnica de la humanidad. Y sustituyamos los afanes que hemos tenido en el tiempo moderno, dice él, de las utopías de la justicia, sustituyamos las utopías de la justicia por las fantasías de la selección biopolítica.
Pensemos que el verdadero territorio de la revolución, incluso para poder ajustar mejor la convivencia entre los humanos, es la biopolítica. Así él habla de que es necesario ir dando cuerpo, él llama, a una antropotecnología, en el que pueda cambiarse, fijaros qué expresiones, el fatalismo del nacimiento por un nacimiento opcional y una selección prenatal. Son cosas que ya no nos parecen solo de los libros. Esto ya no es que se pueda hacer, es que se realiza. Dice, yo sé que al hablar de eugenismo, él es alemán, la memoria de los nazis es muy fuerte en Alemania, que al hablar de eugenismo escandalizo. Pero el eugenismo forma parte del pensamiento moderno, es la base misma del progresismo. El eugenismo es una idea de la izquierda clásica, retomada por los nacionalistas después de la Primera Guerra Mundial. Es el progresismo aplicado al terreno de la genética. Cada individuo razonable es eugenista en el momento que se casa. Cada mujer es eugenista si prefiere casarse con un hombre que posee cualidades favorables en su apariencia física. Es el eugenismo de todos los días que dice él para decir no nos escandalicemos por algo que, si bien él critica cómo los nazis llevaron a cabo sus planteamientos, pero estando en desacuerdo en alguno de sus medios, en realidad está de acuerdo en el planteamiento, en la necesidad de producir una selección biopolítica que tome el relevo a las utopías de justicia y que definitivamente pasen del dilema de si el hombre está en el centro o no está en el centro. Las estructuras de pensamiento prehumanísticas son desbordadas por el poshumanismo, menos en un aspecto, el afirmar que el hombre no es el centro. Pero no es Dios, sino que el nuevo centro estará marcado por la alianza entre los hombres y las máquinas. Así estamos llamados a hablar, dice este pensador, de los derechos cívicos de las máquinas. Porque el vertiginoso desarrollo tecnológico que se ha producido en el último siglo deja al humanismo sin respuestas adecuadas ante la aparición de las máquinas, cada vez más poderosas y parecidas en los hombres, y no solo por sus envolturas antropomórficas. Es un debate real hoy, en la crisis del estado del bienestar, si los robots tienen que ser dados de alta en la seguridad social o no, a la hora de que puedan ayudar a pagar las pensiones. O sea que quiero decir que son tipos de debate que ciertamente están. Algunos pueden ir más allá de una cuestión que pueda ser puramente funcional o de ejercicio fiscal y pensar que a determinado número de máquinas que han sustituido mano de obra, por decirlo así, que sea correcto que esas empresas tengan que pagar un tipo de impuestos, a que se hable de la cuota de seguridad social de los robots y que algunos amplíen a eso a decir también un cierto estatus, ¿no? Cuando Davos hace 2 años sacan sus conclusiones diciendo que para el año 2025 todo consejo de administración que se precie debería de tener una máquina inteligente a la hora de ayudar a la toma de decisiones para liberarse de las emociones y de los intereses de los humanos, como que la máquina, al ser programada, no tuviera los suyos. Pero bueno, entonces se habla ya de no solamente una cuestión de cotización, sino también de entrar a formar parte de instrumentos de decisión.
lo cual supondría reconocer un estatus a esa máquina que estuviera en el Consejo de Administración y que, oyendo el debate de los que forman parte del Consejo, ella, con un montón de datos, de conocimientos y demás, pudiera ayudar a la toma de decisiones. Los hombres necesitan relacionarse entre ellos, pero también con las máquinas, también con los animales y las plantas, y deben aprender a tener una relación polivalente con el entorno, en lo cual también hay un aspecto que necesariamente hemos de abordar, ¿no? Un planteamiento de la ecología integral, como hace Francisco en Laudato Si, también nos habla de una relación con el planeta, por tanto con los animales y las plantas. Es verdad que haciendo una afirmación radical respecto a la distinción de la dignidad de la persona humana y lo que las plantas y los animales significan en la creación, que también tienen, podríamos decir, en su clave, una clave trinitaria para poder comprender el papel que juegan en el conjunto del plan de Dios en favor de la familia humana. Este paso, podríamos decir, entre el fracaso del humanismo y el poshumanismo está teniendo, mejor dicho, en la llamada ideología de género, el puente facilitador de este paso de la crisis del humanismo, del derrumbe del humanismo, de la aparición de antihumanismos, de la vuelta a las máscaras que decía yo antes, y hacer en la propia comprensión de lo humano una propuesta. Una propuesta que, como suele ocurrir en la mayoría de los debates antropológicos, partiendo de puntos de partida razonables, es decir, de la realidad de personas que puedan tener, por las causas que fueren, orientaciones sexuales diferentes, por las causas que fueren, una realidad, una problemática, una manera de plantearse la propia vida y las relaciones, las que fueren, desde el afirmar desde ahí la dignidad humana y desde la dignidad humana un principio de no discriminación, que desde la fuerte afirmación de la dignidad humana hemos constantemente que reafirmar la no discriminación, desde un planteamiento de leyes de no discriminación, de propuestas de no discriminación, se da el paso de forma muy natural, y no hay más que ver no solo los proyectos de ley, sino lo que ya son leyes en muchas de nuestras comunidades autónomas, que entrando por la puerta de la no discriminación han salido a la plaza pública ya como leyes con la entidad de verdaderas propuestas antropológicas de constructivismo, digamos, de poder construir cada cual su propia identidad en función de sus sentimientos, y se eleva a la categoría de definición de lo que uno es el sentimiento. Así, por ejemplo, el artículo 3 de la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, que está en el Congreso de los Diputados, dice: la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad viene dado por el sentimiento de la persona. Dicha vivencia, dicho sentimiento puede involucrar la modificación de la apariencia, las máscaras, la modificación de la apariencia a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea escogida libremente por la persona interesada. Aunque se habla aquí de medios médicos y quirúrgicos, luego la propia ley condena con rotundidad cualquiera que diga que porque intervienen médicos, porque haya tratamientos farmacológicos, porque sea necesaria una intervención quirúrgica, que eso tenga
la menor referencia a una cuestión que pudiera tener que ver con una anomalía o con una, no digamos nada, enfermedad, ¿no? Con lo cual se producen situaciones curiosas, porque al mismo tiempo se va a pedir derecho a intervenciones médicas y quirúrgicas, y por otra parte, insistentemente se dice que a la hora de la definición no intervengan médicos, sino que la definición del propio género venga dada por lo que uno siente. Y el que siente luego reclama y tiene derecho a pedir. Pero que un médico, no digamos nada si a ese médico se le llama psicólogo o psiquiatra, pueda tener que decir algo o que ayudar a la persona que puede vivir ese debate entre su corporalidad sexuada y la orientación que existe, porque esta problemática es real y existe en las personas y ha de ser acogida y respetada y cuidada y dignificada. Pero claro, desde ahí no se puede hacer un planteamiento que diga, para poder acoger la realidad de esa persona y afirmar su dignidad, hemos de relativizar toda propuesta que pueda ser pauta educativa tan importante en este tipo de problemáticas, toda propuesta de objetividad en lo que significa el sexo y la orientación sexual, ¿no? Entonces, por una parte se produce una deconstrucción para favorecer una nueva construcción. Esta ideología de género, quiero afirmar fundamentalmente una cuestión, ¿no? Es una más de la expresión de lo que el gran crítico del tiempo moderno, que fue Federico Nietzsche, expresó ya a finales del siglo XIX. ¿Quién quiere ser el hombre hoy? Él decía, en el nuevo siglo, estaba a final del siglo XIX, hablaba para el siglo XX, ¿no? Nietzsche respondía, nosotros queremos llegar a ser lo que somos, los nuevos, los irrepetibles, los irrebatibles, los legisladores de nosotros mismos, los que se dan a sí mismo la ley, los que se crean por ellos mismos. En definitiva, queremos ser nuestro propio experimento. Y las posibilidades tecnológicas, eso ya no lo dice Federico Nietzsche, abren la posibilidad de un experimento abismal, la muerte del sueño biológico y la aparición de un nuevo sujeto, sometido a la voluntad de poder en lo que se refiere a su cuerpo, con una distinción radical entre el sujeto y el cuerpo. El sujeto donde reside la voluntad de poder, el sujeto que tiene autonomía, completamente desvinculado del cuerpo a la hora de comprender quién es, pero haciendo del cuerpo territorio donde ejercer su voluntad de poder, su autonomía y su posibilidad de construirse, de ser experimento, de tener otra máscara. Es un recorrido que empieza siendo materialista, podríamos decir. Materialista, podría parecerse que en determinados planteamientos de vida sexual y de moral sexual podrían ser como un elogio del cuerpo, y desde un punto materialista, sin tener en cuenta. En este sentido, los viejos espiritualismos y los nuevos convergen. Los viejos espiritualismos, incluso en nuestra propia tradición católica, a las que se nos ha acusado, a veces con razón, de un desprecio del cuerpo, de la sexualidad, de una falta de dar una comprensión plena a lo que significa la sexualidad, porque, fijaros, les leo un texto, el papel que la sexualidad desempeña en el amor, en un amor de un creyente que quiere ser, que ve incluso en el matrimonio un sacramento, un signo del amor divino, comprometería la trascendencia y la gratuidad de las formas más elevadas de amor. Se piensa sobre todo que sería inapropiado asociarlo al amor divino. El ágape, fruto de la gracia, fundado en la fe y caracterizado por la oblación, por la entrega, no tendría nada que ver con el eros. El eros es todo malo
Y claro, no tenemos más remedio que dejarnos llevar por un cierto amor erótico, no tenemos más remedio que tener relaciones sexuales, porque de alguna forma tiene que engendrarse la vida. Pero en realidad hay como una sospecha de toda forma de amor corporal, del significado, del lenguaje del propio cuerpo, como expresión del amor. En este sentido, ¿cuánto tenemos que agradecer a las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, o a lo que dice Benedicto XVI en Deus Caritas Est, donde también plantea una reconciliación entre ágape y eros, al hablar de que Dios es amor, ¿no? La contraposición entre eros y ágape recomendaría una reserva de principio a la propuesta de hacer del amor entre hombre y mujer el arquetipo de cualquier tipo de amor. Eso fue un espiritualismo vivido en el interior de las iglesias. Y hoy vivimos un espiritualismo de nuevo cuño en el planteamiento de la ideología de género, y no digamos nada de las nuevas antropologías. Esta reserva parecería también confirmada por el rechazo que proviene de la otra vertiente, aparentemente de signo materialista, subyacente también en las teorías contemporáneas de género. Estas pretenden desvincular la sexualidad de las determinaciones naturales del cuerpo, hasta el punto de disolver el significado objetivo de la diferencia sexual entre hombre y mujer. Se percibe fácilmente que detrás de estas corrientes, tan contrapuestas por sensibilidad y propósitos, hay un mismo denominador: una concepción antropológica dualista, en el caso del espiritualismo puritano, porque la corporeidad se ve como un obstáculo para el amor espiritual, pero en las teorías de género, porque el cuerpo queda reducido a materia manipulable para obtener cualquier forma de placer. A ello se asocia un individualismo que, precisamente porque rechaza reconocer los significados intrínsecos del cuerpo, no capta el valor del lenguaje de la corporalidad en las relaciones humanas. Así, esta ideología, que en principio, como suele también ocurrir casi siempre en las cuestiones que se ponen en medio de la plaza pública, tiene argumentos para ponerse en medio de la plaza pública, que es la realidad de las injustas consecuencias de tipo social, económico, político, que las diferencias entre hombres y mujeres, la diferencia de los sexos que existe y que tiene, luego es evidente que ha habido expresiones culturales que merecen que atendamos lo que el género significa, porque el género diría más del elemento dimensión cultural, mientras que el sexo habla de la expresión biológica o la dimensión biológica de la diferencia sexual. Desde una diferencia biológica se ha ido construyendo un tipo de diferencias culturales, dicho sea en el sentido más amplio de esta expresión y abarcador de tantas expresiones de lo humano, de las relaciones sociales, injustas. Entonces, estos antecedentes de la ideología de género en el movimiento feminista tienen muchos elementos de razón que han de ser acogidos y valorados por nosotros. Ese feminismo, luego sabemos que sí vive diversas fases, diversas etapas, hasta llegar a momentos actuales en el que la maternidad se ha convertido en sospechosa y tantas otras cosas, ¿no? Pero lo que vamos viendo es que desde unos antecedentes, poco a poco, crece la despersonalización de la sexualidad. Primero por interpretaciones sociológicas de lo que significa el comportamiento sexual, y luego porque poco a poco la sexualidad se desvincula de la procreación, de la fecundidad, la sexualidad se desvincula del matrimonio, la sexualidad se desvincula del amor. En este proceso de deconstrucción de la persona, del matrimonio y de la familia, se postula primero la práctica de la sexualidad sin la apertura al don de los hijos, después la práctica de la sexualidad sin matrimonio, llamado amor libre, luego la práctica de la sexualidad sin amor. Luego el hecho de que puedan
sustituirse la procreación por la reproducción, por la producción de hijos sin relación sexual, se va preparando, una separación tan radical entre el cuerpo y las opciones, las decisiones, los sentimientos de la persona, que el cuerpo ya no habla de la persona, de la complementariedad o reciprocidad sexual que expresa la vocación a la donación, la vocación al amor, sino que es un territorio más, un territorio privilegiado del ejercicio de la libertad. Así se avanza diciendo que el género no tiene ninguna base biológica, es una mera construcción cultural. En la tensión que siempre ha existido antes entre libertad y gracia, sustituida la gracia por la cultura, hemos vivido en el tiempo moderno una tensión entre libertad y cultura. Los liberales generarán un tipo de cultura que trate de afirmar con fuerza la libertad. Los colectivistas tratarán de afirmar un tipo de cultura que integre totalmente la libertad y la domestique. Pero llegamos a un momento en el que la cultura quiere completamente devorar la naturaleza hasta el punto de que no tenga ya ninguna relevancia. La identidad sexual y los roles que las personas de uno y otro sexo desempeñan en la sociedad son productos culturales, sin base alguna en la naturaleza. Cada uno puede optar en cada una de las situaciones de su vida por el género que desee, independientemente de su corporeidad. En consecuencia, hombre y masculino podrían designar tanto un cuerpo masculino como femenino. Mujer y femenino podrían señalar tanto a un cuerpo femenino como masculino. Así van apareciendo nuevos géneros: masculino, femenino, homosexual masculino, homosexual femenino, bisexual, transexual, transgénero, queer. Raro que abre el paso a las antropologías cyborg o antropologías en el que la relación con la máquina aparecen con estas posibilidades que da la revolución 4.0. La sociedad atribuiría el rol de varón o de mujer mediante el proceso de socialización y educación de la familia. Lo decisivo en la construcción de la personalidad sería que cada individuo pudiera elegir su orientación sexual a partir de sus preferencias. Con estos planteamientos no puede extrañar que se exija que a cualquier género sexual se le reconozcan los mismos derechos. De no hacerlo así, sería discriminatorio y no respetuoso con su valor personal y social. Así se llega a expresiones como la de estas leyes que están de actualidad en este momento en España, que por otra parte, siendo leyes que parecen hacer un elogio tan grande de la libertad, de que cada uno pueda elegir libremente lo que quiera, sin embargo son leyes en su propio texto muy autoritarias. Es decir, que en el proyecto de ley actual que está en el Congreso de los Diputados se diga que la nueva oficina que se quiere construir, un nuevo observatorio para ver el cumplimiento de todo esto, se llegue a decir que este nuevo organismo de control podrá entrar en las bibliotecas y destruir los libros que sean contrarios a esto, que hagan propuestas antropológicas que sean contrarias al planteamiento actual. Es algo sorprendente. Bueno, uno espera que esto no sea aprobado en el Parlamento, porque en realidad sería querer quemar bibliotecas. No sé qué pasaría con la Biblia, si el libro del Génesis habría que arrancarlo de las Biblias o qué hacer, ¿no? Porque el tenor del texto es muy curioso, ¿no? Aparece esta nueva expresión que a mí me sigue resultando todavía graciosa, porque parece que lo que nos define a muchos, que es ser persona cisexual. Personas cisexuales son aquellas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. O sea que tu padre tomó por ti esta decisión tan tremenda de decir: Tomás, te miraron de arriba abajo y dijeron: pues pareces chico, te apuntamos como chico.
Pero bueno, eso es un apunte en un registro, que la libertad dice que puedes cambiar. Pero en el caso de la transexualidad, la libertad dice que puedas cambiar de género y de sexo en una dirección, pero la misma ley prohíbe que se pueda hacer en dirección contraria. Es decir, que si uno ha tomado la decisión de cambiar de sexo A a sexo B y pasa un tiempo y dice, en el ejercicio de la misma libertad que se dice reconocer, quiero pasar ahora de ser de sexo B a sexo A, entonces no se puede. ¿Por qué no? Si el argumento es el sentimiento de cada uno y el instrumento es la libertad de cada uno. En realidad uno percibe hasta qué punto son propuestas totalitarias. Dice Francisco en Amoris Laetitia. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología llega a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo. Es importante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como pensamiento único, que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, sexo biológico, sexo, y el papel sociocultural del sexo, género, se pueden distinguir pero no separar. El problema es mundial, la explotación de la creación y la explotación de las personas. Estamos viviendo un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios. Y cita luego al Papa Benedicto en otra intervención con los obispos de Polonia. Es la época del pecado contra Dios creador. En esta transición grande que es en la que estamos, nos abre paso al transhumanismo, que es la superación de lo humano, la tercera y última parte. Más allá de la ideología de género, el transhumanismo, la superación de lo humano. La ideología de género ha ido derivando hacia el movimiento queer, raro, que ya incluso en nuestra propia legislación, cuando habla de las definiciones, este proyecto de ley incorpora, como cada vez se va organizando una sigla más, era movimiento LGTBI, y ahora ponen, después de I, ponen un más, no sé si os habéis dado cuenta. Porque ya no quieren poner otra palabra porque dicen dentro de un rato vamos a tener que añadir otra. Entonces en la jerga de este tipo de movimientos y en los papeles ponen LGTBI y un más en la que se incorporan pues nuevas modalidades, ¿no? Entonces que de alguna forma algunos en vez de poner el más ponen una Q pequeña, como del movimiento raro, queer, es decir, cualquier tipo de expresión, por rara que parezca. Esto es lo que enlaza ya con los transhumanismos de corte de alianza con las máquinas, la teoría cyborg que llaman algunos, ¿no? Algunos autores hablan de la tecnorredención de los cuerpos. Si hemos desechado de nuestro horizonte el que haya un redentor, si hemos también perdido la confianza en sistemas sociales que prometían la redención, en sistemas sociales de corte mesiánico, como los nazismos, los totalitarismos, los comunismos del siglo XX, si ya no nos redime un Dios y si ya no nos redimen los hombres organizados, los sistemas sociales, las ideologías, hemos de buscar la redención en la tecnología. Son las diferentes y variantes propuestas del transhumanismo, que supone la posibilidad de mejorar tecnológicamente a los seres humanos, cosa que en principio valoramos. Es decir, yo llevo gafas, que es una mejora tecnológica de mi capacidad de visión. Yo llevo 2 audífonos, que es una mejora tecnológica. Utilizamos, es verdad que esto está fuera, unos altavoces.
el asunto es que esta mejora tecnológica de los seres humanos está pasando de mejora en lo que pudieran ser determinadas funciones, determinados aspectos sensoriales, a una mejora que tiene que ver con una transformación de la propia identidad. Porque la mejora tecnológica de los seres humanos como individuos y como sociedad pasa por la manipulación como especie biológica, abrazando el sueño de abandonar y superar la precariedad de la existencia orgánica, que es una existencia frágil, que nos ponemos enfermos, que tenemos necesidad de dormir, de comer, de descomer, que nos morimos. La construcción constructivista del sexo, propia de la ideología de género, es asumida y prolongada en las teorías queer, raro y en las nuevas propuestas antropotecnológicas, sobre la base de que el género es performativo y se construye constantemente. Se está proclamando ya entre nosotros y aparece asumido por nuestros contemporáneos, por muchos de nuestros conciudadanos, que la identidad es variable y que depende de la voluntad del sujeto. Este presupuesto, que lleva necesariamente a la disolución de la identidad sexual y de género, conduce también a defender su transgresión permanente, a convertir el género en parodia, para acabar con el sexo y establecer un nuevo orden a la medida de las transgresiones, por un lado, o a la medida de las nuevas posibilidades que dan las máquinas, por otro. Así, este organismo cibernético, híbrido de máquina y organismo corporal, tiene como objetivos, primero, la emancipación del cuerpo, cambiar el orden significante de la corporalidad, eliminar la naturaleza. Se trata de ir a una sociedad sin sexos y sin géneros, donde la vida pueda ser cultivada como si de otra mercancía se tratara, ¿no? En la que el ideal del nuevo ser humano estaría representado por una hibridación que rompiera la estructura dual, hombre-mujer, masculino-femenino, una sociedad, por tanto, sin reproducción sexual, sin paternidad y sin maternidad. La sociedad así construida estaría confiada únicamente a la ciencia, a la biomedicina, a la biotecnología y la ingeniería genética. El origen y final del existir humano se debería solo a la acción de la ciencia y de la tecnología, las cuales permitirían lograr este transhumanismo en el que quedaría superada la propia naturaleza, poshumanismo. Esto nos parece ciencia ficción en parte, ¿no? Y es verdad que los que lo formulan, además de elementos de ciencia real, incorporan elementos de ficción y, sobre todo, incorporan una comprensión de lo humano y un deseo de domesticar y de organizar. Por ejemplo, cuando en uno de los cambios, cuando os decía el foro de Davos, a final de 2015 hace público en el 2016 una serie de cambios, en concreto 23, que según ellos deberían de haberse dado para el año 2025. Por mencionar uno de ellos, ciudades inteligentes. Ellos piensan que ya en 2025 debería de existir alguna ciudad de más de 50.000 habitantes sin semáforos. Porque los coches inteligentes permitieran, coches autónomos además, permitieran conducir de una manera tal, estando todos unidos por un sistema informático, sin necesidad de que hubiera semáforos, sino que los propios coches cumplieran bien las reglas del juego, regularan su tráfico, su ir por aquí o por allá, sin ningún tipo de problema. Desde un comentario que se hace a este posible cambio, de una organización eficiente del tráfico, liberada de las veleidades de los humanos, que bebemos o no bebemos, o nos distraemos, o miramos al móvil, o decidimos caminar de una forma o de otra, dicen, en realidad, esto que pasa con el tráfico de las ciudades podría pasar con todo. Con lo cual, igual que hay ciudades sin semáforos, podría haber ciudades sin policías. Porque de alguna forma
el control de cada sujeto fuese tal, el saber dónde estás y qué haces con un aparato que se te puede implantar, pues permitiría el poder organizar la vida social con menos problemas, porque estaríamos controlados. De alguna forma, este tipo de utopía de control ha estado siempre entre los humanos, ¿eh? A veces ha tomado la forma de sociedades fuertemente militarizadas, ha tomado la forma de sociedades controladas a través del comisario político de turno viviendo en cada piso. Hoy se piensa que puede que no hagan falta ni ejércitos ni comisarios políticos, porque el comisario político le lleves implantado en una zona de tu cerebro. Insisto, todavía nos suena a ciencia ficción, pero ya vamos cayendo en la cuenta hasta tal punto cuando abrimos, y a mí me sorprende, esto es lo que le he comentado a mis amigos alguna otra vez, ¿no? Que a veces abro el ordenador y me viene publicidad de cosas, normalmente de libros, y suelen ser libros que me interesan. Bueno, eso parece que no es muy complicado y por eso que llaman los algoritmos, ¿no? Y la forma de hacerte un seguimiento de las páginas de internet que visitas, de lo que compras o dejas de comprar, porque dejas huella de todas maneras. Es decir, que aunque no compres por internet, si vas a una librería y sí que pagas con tarjeta de crédito, en tu tarjeta de crédito queda la huella también. O sea que si gastas más dinero en librerías o en discotecas. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Os leo un listado de estas tecnologías que los de Davos piensan que en el 2025, si de verdad se han implantado, marcarán el giro hacia esta nueva sociedad y nueva antropología. El primero que ponen son las tecnologías implantables. ¿Qué considera Davos que es el punto de inflexión que dirá que lo de las tecnologías implantables va en serio? El primer teléfono móvil implantado, que ellos creen que en el 2025 existirá. Un teléfono móvil que haga que piense, quiero hablar con Tomás, y no haga falta más. Y hablamos, sin que aparezca ningún aparato que se saca afuera. A la hora de facilitar esta gran interconexión mundial, dicen, en el 2025 el 80% de las personas deberán tener presencia digital en Internet. La visión como nueva pantalla, las gafas. Las gafas, y no solo las gafas, sino la posibilidad de implantes dentro del sistema de visión. Dicen estos de Davos, en el 2025 el 10% de las gafas de lectura estarán conectadas a Internet. Eso tiene que ver con la realidad aumentada y que yo venga a hacer turismo como Pablo ayer por Madrid y que entre en el Museo Thyssen con sus gafas conectadas y viendo un cuadro, inmediatamente las propias gafas permitan tener información del autor del cuadro, de cómo se hizo, de la familia del autor del cuadro, de las peripecias del cuadro, de la baronesa Thyssen y de su marido cuando compraron el cuadro y lo que haga falta. Esto tampoco es ciencia ficción ya, ¿verdad? Estas cosas pueden ser. Ellos piensan que en el 2025 el 10%, el Internet para vestir. Lo mismo, en el 2025 el 10% de las personas usarán ropa conectada a Internet. Bueno, y así van diciendo cosas. Ellos sí terminan diciendo, ellos terminan diciendo, esto nos aboca a un debate ético. Fijaros el texto de Davos. Nos encontramos al principio de una revolución que está cambiando de manera fundamental la forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos unos con otros. La nueva revolución tecnológica supone nada menos que una transformación de la humanidad en el horizonte del transhumanismo. Se basa en la revolución digital y combina múltiples tecnologías que están llamando a cambios de paradigmas sin precedentes en la economía, la sociedad y las personas. No solo está cambiando el qué y el cómo hacer las cosas, sino el quiénes somos.
y está engendrando dos tipos de hombres. Los superhombres, que creen que ha llegado la hora de ser como dioses, y los infrahombres descartables. Lo de los infrahombres descartables no es una previsión, es una realidad. No lo de infrahombre, porque la dignidad de todos es afirmada, pero lo del descarte, bueno, el Papa Francisco se ha cansado de utilizar esta expresión, ¿no? Las sorprendentes innovaciones provocadas por la cuarta revolución industrial, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, están redefiniendo lo que significa ser humano. Están empujando los umbrales actuales de la longevidad, la salud y las capacidades de un modo que antes estaba reservado a la ciencia ficción. Libro Cuarta Revolución Industrial, autor el coordinador, secretario, fundador, impulsor del Foro de Davos. Escribe este libro basándose en las reflexiones y en el informe conclusivo del foro que tuvo lugar en enero de 2016. El libro está publicado. El Banco Bilbao Vizcaya, como bien sabe Tomás, tiene BBVA. Igual los grandes bancos tienen todos, dedican bastante dinero a reflexionar sobre estas cosas. Entonces, el Banco Bilbao tiene una zona de estudios que se llama Open Mint, que publica también sus reflexiones anualmente en forma de libros que difunde, y uno de ellos se llama La vida exponencial, ¿no? La humanidad se encuentra en los inicios de una revolución tecnológica de desarrollo acelerado en comparación con otras anteriores, de un alcance tal que va a generar transformaciones que solo comenzamos a imaginar. Porque las tecnologías que están emergiendo van a cambiar, están cambiando ya lo que parecían constantes fundamentales de la naturaleza humana. Hoy parece posible mejorar drásticamente la memoria de las personas, los procesos cognitivos, sus capacidades físicas e intelectuales y aumentar la longitud de su vida hasta extremos que pueden cambiar nuestro concepto de mortalidad. Junto con las inmensas posibilidades que todo esto supone, plantea también incógnitas muy relevantes para la especie humana. Acabo. Esto, sin duda, supone para nosotros una invitación, cuando menos, ¿no? La invitación a reflexionar sobre quiénes somos y cómo vemos el mundo, y poder ofrecer el testimonio convincente de una antropología adecuada, no como el conjunto de ideas, sino como acontecimiento experimentado en familias y en comunidades cristianas. Las sorprendentes innovaciones provocadas por la cuarta revolución industrial, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, están redefiniendo lo que significa el ser humano. A medida en que progresan el conocimiento y los descubrimientos en estos campos, nuestra voluntad y compromiso de mantener debates éticos y morales son fundamentales, pero no hay posibilidad de un debate ético si no hay un acuerdo en una concepción de lo humano. Los debates éticos terminan siendo debates ideológicos y, en definitiva, debates de poder, a los que tantas veces nos vemos envueltos. Es muy difícil dialogar sobre cuestiones morales si no nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones antropológicas. Incluso podemos estar en una lucha, en una dimensión moral, en función de la solidaridad con los otros, pero nos va a resultar extraordinariamente difícil poder conectar incluso con hombres y mujeres de buena voluntad que sientan dolor por la situación de los pobres de la tierra, si esta clave de la comprensión de la dignidad humana y del deber de amor que surge de sabernos relacionados, personas, hijos, hermanos, es muy difícil. Por eso precisamos, amigos, ofrecer a nuestros contemporáneos una respuesta que en realidad sea una propuesta integral, con capacidad de regenerar lo mejor que el Creador ha depositado en cada uno. Y esta propuesta integral es una propuesta de antropología en todo su desarrollo. Es propuesta de persona, de familia y de sociedad.
es propuesta de persona, de sociedad y de tierra. Es propuesta integral, como plantea Francisco en Laudato Si, que no es una encíclica solo verde, en el sentido de preocuparse de los bichos y de las plantas, sino que siendo verde, que lo es también roja, se plantea la cuestión social. Y es también azul, se plantea la cuestión antropológica, y sobre todo es blanca. El blanco en el que están todos los colores, porque plantea la cuestión de Dios. Laudato Si, se titula la encíclica. Alabado sea Dios, porque la naturaleza es creación, y el ver la naturaleza como creación, sin duda, nos da una perspectiva nueva. Pues bien, con esta invitación a hacer esta propuesta, que para algunos hermanos pueda ser respuesta, de persona, de familia y de sociedad, porque esta es la clave de la doctrina social de la Iglesia, que la afirmación de la persona tiene un despliegue. Esto lo necesitamos mucho en la Iglesia, porque hay hermanos en la Iglesia que pueden estar preocupados solo del debate cultural de la antropología. Otros hermanos pueden estar preocupados de lo que esto significa desde el punto de vista, entre comillas, de la moral personal, sexual, de una cierta comprensión de la familia. Otros hermanos pueden estar especialmente preocupados por la suerte de los empobrecidos. Pero seguramente la clave del tiempo es la integralidad. El caer en la cuenta de que son inseparables los problemas de los pobres de la comprensión de persona y de familia que tenemos, y que tampoco podemos abordar con honradez los debates antropológicos sin caer en la cuenta de lo que son ya consecuencias reales de descarte, lo que son realidades de tratar a hermanos nuestros como infrahombres. Ahora, cuando ya para tanto se ha perdido una resonancia ética, la que hemos heredado del llamado judeocristianismo, que muchos de nuestros contemporáneos no creyentes todavía mantienen, pero cada vez menos. Cuando ha desaparecido ese dique, ya no hay problemas en poder decir y decir por escrito que estas propuestas que parecen de ciencia ficción, que necesariamente no son para todos, y que hay gente que sobra. Claro, como matar a alguien sigue siendo duro, aunque se haga, si hay gente que sobra, lo primero que hay que hacer es favorecer que no nazca. Y en esta historia venimos ya desde hace tiempo, ¿no? Con programas vinculados a ayudas sociales, programas contraconceptivos, antinatalistas, esterilizadores. Claro, empezamos a tocar con las manos un problema de invierno demográfico. No solo aquí, también en China, también del periódico de hoy. Los chinos están preocupados porque en sus planes quinquenales, que siguen manteniendo, tenían en el último plan quinquenal, ahora el Partido Comunista ha tenido un congreso hace poco, el que tenía que haber tantos nacimientos cada año, después de que aprobaron, porque tuvieron restringido al tener solo un hijo, por pareja. Han autorizado 2. Nada más autorizar 2 los primeros 2 años. Hubo mucha gente que se apuntó porque querían tener un segundo hijo y cumplieron el objetivo. Pero en los 3 años siguientes del plan quinquenal ya no le han cumplido. Los propios hombres y mujeres chinos dicen: no, los hijos nos estorban. Bueno, nos estorban. O tenemos unas condiciones laborales que hacen complicado. Y además tenemos unas expectativas de consumo, de viajes, de esto, de lo otro. Entonces ya tampoco China cumple los objetivos demográficos. También China tiene problemas de envejecimiento. Que digamos de la vieja Europa, que digamos especialmente en la vieja Europa de los países del sur, los católicos. Por eso, amigos, ánimo pues. Beni lumen cordium. Pues muchas gracias, Luis.